En casa de Herrero. Es Radio. Arrancamos el espacio de la tertulia económica. Están ya aquí nuestros contertulios en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? ¿Emocionados con la noticia que tenemos que comentar? Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Eduardo Garzón, buenas noches. Buenas noches. Notición, ¿no? Luis de Guindos, parece que ya está hecho prácticamente vicepresidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido esa retirada de última hora? Parece que no del todo espontánea de Philip Lane. Al final, pues sí estaba claro que el irlandés no iba a salir elegido, pues retirarse tampoco es una mala estrategia para además aparentar que hay un mayor consenso del que probablemente existía en torno a Luis de Guindos. A mí, hay cosas que me desagradan profundamente de este proceso, no porque haya salido elegido Luis de Guindos, que al final creo que no es un mal candidato, pero todo el proceso me parece bastante infecto, por decirlo así. Es decir, es un proceso politizado cuando el Banco Central se supone y sería deseable que fuera un Banco Central independiente del poder político. Hemos visto que los cargos se reparten en función de cuotas de poder y además son cuotas de poder que se articulan para tratar de defender los intereses nacionales. A mí otra cosa que me ha molestado mucho del discurso pro Luis de Guindos en España, que insisto, no por personificarlo en Luis de Guindos, que no me parece en sí mismo un mal candidato, aunque Philip Lane tenía credenciales académicos bastante superiores, pero bueno, también podemos considerar la experiencia como banquero que puede tener Luis de Guindos y que también es muy relevante en estos casos, pero ya digo, más allá de la figura concreta, el discurso en España era: necesitamos colocar a Luis de Guindos en el Banco Central Europeo para que defienda los intereses de España. Primero, España como tal no tiene... no se protegen nuestros intereses. Es que, primero, España no tiene intereses como tal. A un deudor español le interesará que los tipos de interés sigan bajos y a un acreedor español le interesará que suban los tipos de interés. Por tanto, ¿cuál es el interés de España ahí? Sea el interés del acreedor o del deudor, pero no porque sea español. Tiene más en común un deudor alemán con un deudor español que un acreedor español con un deudor español. Y luego, si estamos en un área monetaria, la política monetaria tendría que evitar, es decir, la política monetaria debe definir unas reglas imparciales para todos los que participan en un mercado. La política monetaria no tiene que estar sesgada ni manipulada para privilegiar, ayudar, beneficiar a unos colectivos en particular. Ya digo, reglas generales y tan imparciales como sea posible. Ya de entrada, asumir que porque el vicepresidente va a ser español tiene que manipular esa política, y ahí está el germen del problema, esa política monetaria en favor de España, pues en general muestra que ese es un proceso de nombramiento poco limpio, poco elegante y poco beneficioso para tener una moneda sólida, creíble e imparcial. Luego lo comentaremos si queréis, qué es lo que nos va a tocar pagar en términos de apoyos por este cargo que hemos conseguido, porque es un poco como lucha de fuerzas, ¿no? Yo te apoyo ahora, luego me apoyas tú. Yo creo que casi esa es la mejor parte de la noticia. Si nos asegura que James Bateman va a ser presidente del BCE, yo encantado. Bueno, ahora vamos con eso. Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Claro, de hecho es un proceso totalmente político y está politizado, y es que en realidad no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, no creo que nadie estará pensando en que la gente que compone, al fin y al cabo, los consejos de administración de las empresas o cualquier consejo directivo de una institución pública como lo es el Banco Central Europeo no tienen principios, no tienen preferencias, no tienen subjetividades, ¿no? Y en cualquier caso, una institución tan importante como lo es el Banco Central Europeo tampoco puede ser neutral ni aséptica. En cualquier caso, las cuestiones políticas aquí yo creo que están bastante claras, ¿no? Como lo decía Juan Ramón, lo que pasa es que yo no lo comparto. Si esto ha sido un favor que nos hacen, o que se le hace, mejor dicho, al gobierno español para que luego apoyemos pues la aprobación de la presidencia al señor Bateman, que es una persona que aprueba de forma totalmente sólida y sin ningún tipo de tapujos pues la austeridad, y además la quiere llevar hasta unos niveles mucho más extremos que los que lo ha llevado el actual Consejo directivo del Banco Central Europeo. Creo que tenemos un problema muy grande, y ya no estoy hablando por una cuestión nacional, que evidentemente yo tampoco comparto
como dice Juan Ramón, que eso sea importante, porque al fin y al cabo yo creo que yo comparto más con un trabajador alemán que con un rico en el caso de España, ¿no? Y por último, o sea, mencionar también que no ganamos nada tampoco con una persona que va a formar parte de la vicepresidencia del Banco Central Europeo que nos mintió de una forma muy clara cuando dijo que el rescate bancario no iba a costar ni un euro. O sea, yo creo que la gente no se ha olvidado de eso. ¿Cómo es posible que haya una persona que es actualmente ministro y que va a ser vicepresidente de una institución tan importante como el Banco Central Europeo, que nos dijo que no íbamos a pagar ni un euro de dinero público para el rescate bancario y ya va por más de 63.000 millones de euros? No creo que sea la mejor carta de presentación, sobre todo porque hemos visto que Luis de Guindos representa fielmente pues las directrices de un neoliberalismo que lo único que está pensando ahora es implementar políticas de austeridad más allá de lo que ha ocurrido hasta el momento. Hombre, a ver, es verdad que Luis de Guindos mintió con descaro, mintió primero diciendo que no era un rescate, ahora ya lo llama rescate, y mintió al decir que no iba a costar nada y desde luego va a costar cerca de 40.000 millones de euros a los contribuyentes. Pero vamos, si el hecho de mentir inhabilitara a una persona para ocupar un cargo público, entonces todos los políticos habría que echarlos ipso facto, porque todos han mentido sistemáticamente en muy distintos momentos. Y eso no justifica lo de Luis de Guindos, pero creo que en estar en un cargo público, por desgracia, en gran medida implica mentir, al menos en instituciones que se mueven por un populismo social tan grande como intentar ganarse el favor del público. Aquí la frase de Juncker lo resume perfectamente: cuando las cosas se ponen feas tienes que mentir, y ese es el principio rector de todos nuestros políticos. Dicho esto, hombre, yo diría que el Banco Central Europeo, o Weidmann en concreto, que el presidente del Bundesbank, es un halconcito, no es halcón, es halconcito, porque Weidmann ha estado a favor o ha apoyado la política monetaria expansiva, el quantitative easing del Banco Central Europeo, por el cual hemos estado comprando durante meses 80.000 millones de euros en activos al mes. Los tipos de interés están a tipos negativos, es decir, los acreedores están sufriendo quitas por prestar el dinero, y se me ocurre una política monetaria más expansiva que la que ha desarrollado el Banco Central Europeo, especialmente en favor del sector público, porque claro, si ya queremos extender las monetizaciones de deuda al sector privado, como en una pequeñita parte se han extendido, pero si ya queremos que el Banco Central Europeo se pueda comprar deuda privada, entonces ya es generar el burbujón en todos los niveles. En deuda pública se me ocurre una política monetaria más expansiva que esta. Básicamente porque al final, si están empezando a retirar el QE, no es por convencimiento de que esto es excesivo, etcétera, es porque se les están acabando los activos de deuda pública que poder comprar para monetizar. Por tanto, si ya has comprado todo lo que podías comprar y ya no te queda más, pues hombre, mucho más no se puede hacer tampoco. Incluso desde una perspectiva expansionista, quiero decir, perspectiva que yo no comparto, pero que desde luego moderados no han sido. Bueno, ya sabes que yo tampoco comparto las políticas ultra expansivas y concretamente la expansión cuantitativa, porque creo que lo único que hacen es generar pues una distribución muy asimétrica de la renta y de la riqueza, particularmente porque, bueno, al fin y al cabo, cuando estás inundando los mercados financieros de tantísima liquidez, pues no es un dinero precisamente que llegue a la mayoría de la población, porque vemos, por ejemplo, en la encuesta del Banco de España que pregunta por la riqueza de las familias, vemos que solo un 11% de la población española invierte en bolsa, solo un 25% tiene fondos privados de pensiones. Estamos hablando de que en realidad son los gestores financieros quienes utilizan ese dinero, y sí discrepo con que estén sufriendo una quita, porque al fin y al cabo estas medidas de liquidez no solo alivian problemas de liquidez, sino que también de solvencia, en el sentido en el que, bueno, si llevas varios años recibiendo liquidez de una forma totalmente o casi gratuita y de una forma tan constante, pues te puedes permitir sin ningún tipo de problema ir liquidando todas las deudas que tienes, y además sin ningún viso de que haya un problema en el futuro, porque, bueno, es cierto y comparto que uno de los factores que está explicando que se vaya a reducir la expansión cuantitativa es que no hay suficientes activos, aunque ya veremos a ver si amplían el margen dentro de los activos privados, pero lo que está claro es que esta
persona es mucho más halcón que lo que ha sido Mario Draghi, que ha sido la única persona, claro, pero ha sido... Al lado de una palomita, pues sí, todo lo que es un poquito menos paloma que una palomita, pues es un halconcito. Una palomita que ha sido la única persona, la única institución, mejor dicho, que ha dado un poco de alivio a las economías del sur de Europa. Esto lo reconoce hasta el propio Banco de España. O sea, frente a la austeridad salvaje de los representantes en Alemania, que hayamos tenido una puerta de escape, una válvula de escape que, al fin y al cabo, ha facilitado pues acceso a la financiación, ha permitido que se reduzca la prima de riesgo, ha conseguido, a pesar de las desventajas que estoy comentando, pues aliviar los problemas financieros y económicos de nuestra economía. Pues, joder, pues yo prefiero eso, la verdad, a lo que se nos asoma y lo que está a la vista, que es muchísimo peor, y espero equivocarme en cualquier caso, pero no veo que un halcón de estas características vaya a mejorar ni la economía española ni la de la eurozona. Bueno, es que la economía española ahora mismo tiene un riesgo que todavía no se está materializando, pero que sí que puede llegar a materializarse, porque además es un riesgo que vivimos hace 15 años, y es que una política monetaria ultra expansiva nos induzca a la generación de nuevas burbujas de activos y burbujas de endeudamiento. La economía española en los últimos años se ha saneado mucho, es verdad, la deuda privada, especialmente, no la pública, pero sí la privada, se ha reducido en 55 puntos del PIB y ahora se está más o menos congelando, pero como el PIB sigue creciendo, pues el apalancamiento relativo de nuestras familias y empresas se sigue moderando y probablemente a lo largo de los próximos 2-3 años esté ya por debajo de la media europea. Entonces, en ese contexto de activos más o menos ajustados de precio, al menos en algunos casos, y deuda escasa, es muy fácil que pueda volver a prender la mecha, si no fuera por la memoria reciente, pero cada vez menos reciente, de las burbujas anteriores. Y por eso es muy importante normalizar la política monetaria, es decir, retirar esos estímulos extraordinarios, que ahí coincido. Es verdad que a España la salvaron, es verdad que a España la salvó Mario Draghi, pero la salvó Mario Draghi porque los gobernantes de España no querían ajustar el déficit público. Es que en el año 2012, el déficit público en España estaba en el 7%, y el señor Montoro, que era el que tenía que convencer a los acreedores de que nos prestaban, salía a la palestra diciendo, a lo mejor es que los acreedores no quieren cobrar. Entonces, ¿qué confianza puede generar un gobierno que primero no presenta presupuestos, o los presenta tarde, que cuando los presenta además no recorta el déficit de manera verdaderamente efectiva, sino que te dejas el gran recorte del déficit, lo dejas en un 7%, que era de los más altos de Europa y de los más altos del mundo? Y además el ministro de Hacienda sale a la palestra diciendo, a ver si vamos a hacer una quita a los acreedores. Pues evidentemente el dinero te sale a expuertas. Que en ese contexto llegue Mario Draghi y diga, mira, esto es un desastre, vamos a ver si rescatando la economía sale adelante, pues sí, afortunadamente y en retrospectiva, menos mal que Mario Draghi rescató a la economía española, pero la misma operación le podría haber salido pésimamente si, por ejemplo, si llega a estar Unidos Podemos en el poder, no quiero abrir el debate en este caso concreto, pero para entendernos, si llega a estar Unidos Podemos en el poder y empieza a disparar el gasto público, lo que hubiese hecho Draghi solo habría agravado muchísimo la situación de quiebra de la economía española y nos habría abocado a un desastre todavía mayor. Lo cual nos suaviza la actitud mafiosa de las instituciones europeas, porque tú estás ahora mismo dibujando el comportamiento de Draghi como una persona bonachona, que le entró pues un poco de lástima por las economías del sur de Europa y cambió la estrategia del Banco Central Europeo. Le ha llamado palomita, creo, ¿eh? Claro, por eso. Pero en realidad yo lo veo muy, muy diferente, porque ¿por qué hasta el 27 de julio de 2012 no hizo nada el Banco Central Europeo? Pues porque estuvo esperando a que los países del sur se elevara la prima de riesgo hasta niveles insostenibles para que así se ajustaran el cinturón. En un momento en el que ya empezaron a ver que apareció el 15M, que Syriza aparecía muy bien en las encuestas. Apareció un año antes. Por eso estoy diciendo, y cuánto un año antes de acabar con las políticas que permitían que la prima de riesgo se elevara. Claro, por eso, pero que entonces la prima de riesgo todavía estuvo creciendo un año largo. Bueno, pero el impacto del 15M no fue una cosa de un día. Lo que quiero decir es que en un momento en que Europa están creciendo movimientos, tú los llamarías populistas, sí, pero bueno, podemos decir que son de extrema derecha, muchos de izquierda, donde Syriza está llegando amplio, está llegando a un nivel muy elevado en las encuestas. Ahí es cuando se asustan y dicen, oye, mira, pues Dios aprieta pero no ahoga. En vez de dejar que la prima de riesgo siga subiendo, voy a intervenir en los mercados financieros, que los deberían haber hecho hace muchísimo tiempo, para relajar la tensión. Eso lo hicieron como medida extrema, que no querían hacerlo, y Alemania no lo hubiera hecho. Es que no deberían haberlo hecho, evidentemente. Y entonces, pues, los problemas económicos y sociales de nuestro país hubiesen sido mucho mayores. Si haces las reformas y ajustas el déficit, no hubiera pasado nada. Pero que no se puede ajustar el déficit, Juan Ramón. ¿Cómo que no se puede ajustar el déficit? Tú como el gasto y lo ajustas. No, porque lo que hace es deprimir la renta que tiene el sector privado, y entonces no empieza a circular el dinero y no se pagan tantos tributos. A ver, tienes razón en una parte, y la parte es que evidentemente si recortas el déficit no es un recorte de 1-1,
pero no me digas que es un recorte de 1 menos 1. Es decir, recortas el déficit, recortas el gasto en 1 euro y el déficit a lo mejor te baja en 0,4, en 0,5, es decir, no te baja todo lo que has bajado el gasto, pero aún así el déficit te cae, no es que se te agrande el déficit. Bueno, sí puede crecer porque depende del impacto que generes en la actividad económica. O sea, en un momento en que se estaba produciendo multitud de cierres empresariales, en un momento en que está la gente llegando el desempleo a las puertas Pues y hay que pagarle las prestaciones por desempleo. Imagínate, aún así, con los recortes moderados que aplicó el Partido Popular, consiguió reducir el déficit. Pero sí, imagínate si aplica recortes Pero mayores. si no es cierto, uno puede ver los datos que ofrece pues la OCDE, que se ve claramente como en realidad el déficit, si lo divides entre déficit estructural y déficit coyuntural, que sería el estructural es el que no controla el gobierno, vemos que se ha reducido sobre todo el coyuntural. De hecho, el estructural desde 2015 ha aumentado. ¿De qué fechas me estás hablando? Estoy hablando de 2014, 2015, Vale, y yo te estoy hablando 2016... de 2012. Es decir, en el año 2012, que es cuando se aplican los recortes, porque luego, por mucho que habléis de recortes, no hay recortes, en el año 2012 el déficit estructural cae. Y cae porque recortan el gasto. Es el único año donde de verdad, de manera mucho más moderada de lo que habría sido necesario, pero de verdad se recorta el gasto. Y ahí el déficit estructural cae, evidentemente. Pero no cae mucho. De hecho, cayó más cuando fue déficit coyuntural por los vientos de cola que ha recibido la economía europea. Es que tampoco habría sido necesario ajustar el 100% del déficit público que teníamos, porque parte era coyuntural, pero el estructural sí que el estructural sí que tenías que ajustarlo, y ese es el que nos ajustó. ¿Pero por qué? Si no hay ninguna necesidad. O sea, vemos que hay economías que tienen evitar la quiebra, básicamente. ¿Qué quiebra? Pero eso va a depender del Banco Central Europeo. Si interviene como hizo el 27 de julio del 2012, no hay ninguna quiebra. Vale. Si Alemania, que es nuestro principal acreedor, nos rescata permanentemente, efectivamente, por definición, no va a haber ninguna quiebra. Y quien dice Alemania, dice el Banco Central Europeo, a las órdenes de Alemania. Evidentemente, si Alemania dice, oye, que tú me debes muchísimo dinero y no me lo vas a devolver, ¿qué tal si te dejo de financiar? Ahí quiebras. Y por eso tenías que restablecer la solvencia. Pero que a Alemania le viene bien que las economías del sur de Europa se vayan al traste, porque ¿a quién le venden los productos? Muchísimos productos de la industria y de los servicios alemanes se venden a países del sur. ¿Cómo? Que no le viene bien. Que no le viene bien. Claro, hombre, pero eso es un chantaje. De hecho, el euro le ha venido muy bien como creación de moneda única a Alemania, porque así no tiene que competir con países del sur que podrían tener una moneda mucho más devaluada. Y le viene de escándalo, porque además puede invertir en esos países construyendo infraestructura para que sus propios productos lleguen bien a Grecia, a Italia, a Portugal y a España. ¿Qué pasa? Que antes no importábamos de Alemania, no invertía Alemania. Claro que sí, pero ahora más, y eso se ve en las balanzas de cuenta corriente. La de Alemania se ha disparado y la nuestra, en la época del auge económico, se fue al traste. En la época del auge se fue al traste porque nos hiperendeudábamos y por tanto comprábamos fuera, pero justamente ahora que hemos hecho parte de los ajustes, lo que estamos haciendo es reducir nuestro diferencial con Alemania y el superávit de Alemania. Que no compramos nada fuera, claro, porque compramos mucho menos. Gracias a las reformas que en parte impulsó Alemania que se hicieran en España. Eso no es cierto. ¿Cómo que no? Es decir, ¿por qué estamos recuperando competitividad? Pues en gran medida por el ajuste salarial, que es una consecuencia de la reforma laboral. No hemos ganado prácticamente nada. O sea, competitividad. La exportadora de la economía española se ha mantenido siempre constante en los últimos 15 años. No midas solo la cuota. Eso es lo que explica para mí la competitividad. Mide también la sustitución de importaciones. Es decir, ahora España deja de comprar muchas cosas fuera y las puede comprar dentro. ¿Y por qué? Porque es más competitivo comprar dentro que fuera. En todo caso, decir que a Alemania le viene bien que no quebremos, evidentemente que a Alemania le viene bien que no quebremos, pero eso no significa, o no deberíamos poder utilizarlo como excusa para chantajear a Alemania. Y de la misma manera que a Alemania le viene bien el euro en una dimensión, en la dimensión de que nosotros no aprovechemos la devaluación competitiva para competir deslealmente. Ahora, decir, oye, nos vamos a poner todos unas normas, no vamos a devaluar, y no devaluando, es decir, no haciendo trampas monetarias, ¿quién gana? Pues el más competitivo. Eso es lo que le viene bien a Alemania. ¿Y así es todos los lunes, de verdad? ¿Estáis así siempre? Algo parecido. Sí, bueno, pero todavía queda. Todavía queda, claro que sí. Yo quería introducir una variable más, que es que evidentemente de Guindos, si todo marcha tal cual está en plano, va a marcharse al Banco Central Europeo y por tanto va a quedar una vacante en el Gobierno, en concreto en el Ministerio de Economía. ¿Cómo veis esa vacante? ¿Puede cambiar de alguna manera la política económica del Gobierno con el nuevo ministro, o no sé si tenéis ya algún candidato que suene? A ver, no va a cambiar nada porque aquí gobierna Rajoy básicamente, y Rajoy será el que seguirá mandando. Ahora,
¿qué perfil me gustaría a mí que tuviera? O sea, bueno, para nombrar a un tipo que... Cuéntanos qué perfil te gustaría que tuviera. O sea, yo creo que a mí me gustaría que reuniera 3 características y que esas 3 características fueran operativas. Ahora, pronostico que no va a cumplir ninguna de las 3 y que además, aunque las cumpliera, no le dejarían hacer nada. Pero creo que las 3 características que debería reunir un buen ministro de Economía es, primero, no ser un ministro pasivo, un ministro florero, sino un ministro que entre activamente a hacer reformas, es decir, que le guste pisar charcos, porque hay muchas reformas pendientes de hacer en la economía española en prácticamente todos los mercados. Segundo, que sea un perfil lo más técnico posible y lo menos politizado, es decir, un ministro que pueda formar equipo, un equipo de buenas cabezas pensantes que conozcan el sector y que no entren en politiqueríos varios para reivindicar, es decir, hay algunos luchas de poder, incluso hay puntos en común entre los partidos políticos, no muchos, pero algunos hay que se podrían sacar adelante, pero que no salen por mera politización de los asuntos. Y tercero, por supuesto, que fuera un ministro con orientación, perfil liberal. Es decir, que quisiera liberalizar los mercados, que quisiera liberalizar la economía, porque para regularla más, para burocratizarla más, para repartir más prebendas, más favores desde el poder político, desde luego para eso ya nos podemos quedar como estamos, que estamos en ese sentido muy mal, estamos sobredimensionados de favores. Esos 3 ¿Te atreves, criterios, Eduardo, a decir tus 3 criterios y ahora vemos...? No se me ocurre nadie que los cumpla, pero ojalá se encuentre alguien que los cumpla. Y ojalá si se encuentra alguien... Juan Ramón, piensa un nombre que quiere un nombre, pero a ver si no tienes ninguno porque no ni se me uno. ocurre. Venga, hombre, algunos sí, algunos se te puede ocurrir, pero dime tú cuáles serían los 3, no sé, las 3 cosas que le pedirías al nuevo ministro, ya que vamos a tener nuevo ministro. Bueno, es muy sencillo porque consistiría en darle la vuelta a todo lo que ha dicho Juan Ramón, ¿no? Pero en primer lugar pediría que no fuera del Partido Popular. Eso para empezar. Bueno, ya de Guindos no lo era, ¿eh? Aquí está el debate, bueno, que no pero estáis de acuerdo. lo fue, ¿no? Sí. O sea, fue militante del Partido Popular. Y nadie se sorprenderá si le decimos que comparte sus postulados ideológicos y políticos, ¿no? En cualquier caso, creo que no va a cambiar nada la persona que se nombre como ministro o ministra, porque al fin y al cabo van a seguir realizando las políticas de austeridad, no solo que comparte el Partido Popular, sino las que le imponen desde el Banco Central Europeo, desde la Comisión Europea, que ya sabemos, pues al fin y al cabo, cómo se las gastan, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. No importa tanto la persona, la cara es lo de menos, evidentemente, pero es que casi ni importa que haya un partido político que diga, bueno, voy a hacer no sé qué. No, lo que importa es que fuera valiente y el gobierno en cuestión dijera, pues si voy a plantear una serie de políticas económicas que no son las que prefiere la Unión Europea, voy a plantar batalla. Y no me estoy refiriendo a quemar las calles ni a quemar las instituciones europeas, sino a hacer presión política, porque no es lo mismo hacer presión política desde Grecia, que es un país muy pequeño, que hacerlo desde un país como España. Y además a través de también aliados que podría haber perfectamente en Portugal e incluso en otros países de la eurozona. Eso es, claro, desde unos postulados totalmente diferentes a los que ha dicho Juan Ramón Rayo, los que habría que poner por delante la democracia, para que la economía se ponga al servicio de la mayoría social, para que no haya políticas de austeridad, sino que haya precisamente inversión. O sea, os veo bastante pública, negativos a cada uno, como dentro de vuestros parámetros de exigencia pesimistas, os veo. Presión podemos hacer de muchas formas. Varoufakis hizo presión haciendo quebrar la banca griega, pero creo que eso no sería la manera más inteligente de hacer las cosas. Aparte que... No fue Varoufakis, ¿no? Hasta ahí... ¿Cómo que no? Llegaremos, ¿no? No, fue Varoufakis quien quebró la banca griega. Es decir, ¿quién congeló la línea de liquidez? La línea de liquidez la congeló porque Grecia salió ¿Pero quién la congeló? La congeló... A ver, primero que esa línea de liquidez no debería haber existido. Estaba ahí. ¿Quién la congeló? ¿El Banco Central Europeo? ¿No fue Varoufakis? Estaba condicionada estatutariamente a que Grecia estuviera dentro del paraguas de un plan de rescate. Varoufakis se salió del plan de rescate, automáticamente se congela la línea de liquidez. Y él sabía que se iba a congelar. Entonces, ¿quién aprieta el gatillo? ¿El Banco Central Europeo? No la aprieta Varoufakis. El Banco Central Europeo tenía por defecto la pistola contra la sien de Varoufakis y Varoufakis apretó el gatillo. Es decir, fue él quien retiró la línea de liquidez porque la condición para que se mantuviera esa línea de liquidez era seguir bajo el paraguas del Banco Central Europeo y él bajo el paraguas de la Troika, y él se salió. Por tanto, fue él quien quebró la banca europea para presionar a Europa, porque él decía, no nos van a dejar caer. Y esa es un poco la receta que algunos parece que estáis de nuevo planteando de, bueno, vamos aquí a plantar batalla contra Europa para que Alemania nos deje hiperendeudarnos. Y es lo que decía antes, Draghi con un gobierno de Unidos Podemos, es decir, un gobierno que se niega a cuadrar las cuentas, que se niega a restablecer la solvencia de España, que se niega a dar un poco de oxígeno liberalizador a la economía para que la economía se pueda poner en marcha, habría sido así, un Juan Ramón, así va la eurozona, que ha sufrido una segunda crisis que no la ha tenido nadie más en ningún otro país. En la última década, sí. ¿Cómo?
Pero bueno, está muy abajo todavía desde donde empezó, desde la crisis económica. Es decir, el resto de países de fuera de la eurozona recuperaron sus niveles antes de la crisis en el año 2011, 2012. ¿Por culpa de quién? ¿Cuánto ha tardado la eurozona? 5 años más. Entonces la eurozona es un invento genial. ¿Por culpa de quién la eurozona sufre una segunda recesión? Pues por culpa de los países insolventes. De las políticas de austeridad. A ver, la austeridad es el culpable y la culpa claro es de los países que están hiperendeudados y a punto de quebrar. No, la culpa es de los países que están hiperendeudados. Todos los países, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, y le va mucho mejor que a los países de la eurozona, concretamente del sur de Europa. Son las políticas de austeridad los que le hacen el crecimiento y hacen sufrir a la gente. ¿Qué hiperendeudamiento tiene Australia? ¿Qué hiperendeudamiento tiene Estados Unidos? ¿De qué estamos hablando? Pues la deuda pública, por ejemplo, de Estados Unidos, que es lo que más te gusta a ti mirar, es muy superior a la de la eurozona. No es verdad, 100% del PIB. Vale. La economía más productiva del mundo. Me estás hablando de Grecia, una economía que no es en absoluto competitiva, que no es capaz de producir ningún valor añadido y un 160% de deuda sobre PIB. Compara Grecia con Nevada. Sí. Nevada es todavía más pobre que Grecia. El estado de Nevada. ¿Y qué pasa? Que hay solidaridad entre su propio país o unión de países como Estados Unidos y hay transferencias, hay sitios más endeudados que otros. Solidaridad es lo que no hay en la eurozona. Lo que estás defendiendo es que los alemanes les paguen las deudas a los griegos. No, que haya solidaridad y que las regiones ricas contribuyan más. Eso ocurre en nuestro país. Que los alemanes les paguen las deudas a los griegos, lo primero que te van a pedir... le viene bien. Lo primero que te van a pedir los alemanes es controlar las finanzas de los griegos. A Alemania le viene bien que los griegos tengan dinero para comprarle sus productos. No. A Alemania no le viene bien que los productos alemanes se compren con dinero de los alemanes a través de un préstamo a los griegos. Pues mira que le vino muy bien en la época antes de la crisis. No, porque si Grecia quiebra, les habrán vendido productos y no los habrán cobrado. Pero básicamente, lo que te van a pedir los alemanes para que Grecia, para pagar las deudas a los griegos, es controlar las finanzas griegas. Y eso es la troika a la que... Es un error gigantesco. Muchos os habéis opuesto. Lo que no vas a tener... ha generado una segunda crisis en la eurozona. Lo que no vas a tener nunca es que los alemanes les paguen ilimitadamente las facturas a los griegos y no se pueda controlar las finanzas de los griegos. Ese es el principal problema. Juan Ramón, Eduardo, me encanta escucharos debatir, pero tenemos que dejarlo aquí porque me van a matar los de la tertulia política. El lunes que viene os espero yo o Luis Herrero para continuar, que veo que tenéis mucho que comentar, ¿eh? Pero os vais con un consejito los dos, porque ya sabéis que hay que cuidar la audición y nosotros que trabajamos en la radio, pues es una cosa que nos preocupa y que tenemos muy presente, así que cuéntanos, Nayara. Pues para eso tenemos GAES, ya que con el paso de los años, bueno, pues vamos notando ciertas molestias auditivas, vamos oyendo peor y empiezan a repetirnos cosas, ¿no? Si sabes de lo que te estoy hablando y quieres evitarlo, revisa cada año tu audición en GAES. La revisión es completamente gratuita, solo hay que llamar al 900-026-024 y reservar cita. Recuerda, al 902-026-024. En casa de Herrero. Es Radio.